Después de salir de uno de los coloquios a cargo del Ayuntamiento de Vinaròs sobre la historia y el patrimonio de nuestra ciudad, nos preguntamos cómo podía ser que dos conventos de la misma orden religiosa y edificados en una gran proximidad cronológica hubieran sufrido el paso del tiempo de dos maneras tan distintas. La cosa que más llamó nuestra atención fue que mientras aquí en Vinaròs solo queda una pared de este convento, en Benicarló se ha convertido en el edificio emblema de la ciudad. Además, nos hizo reflexionar sobre la importancia que tiene preservar y recuperar el patrimonio y qué significa la pérdida de este. Tras realizarnos todas estas preguntas, decidimos emprender un viaje en la búsqueda de las causas que han desembocado en estas dos realidades tan opuestas. El primer paso fue dirigirnos al convento de Benicarló. Allí nos esperaba Óscar París, de la asociación Pere de Tous, para contarnos un poco de la historia de este convento. Los orígenes los hemos de ubicar a mitad del siglo XVI, hacia la década de los 60 del 1500, para situarnos. Es un momento en que Europa está inmerso en grandes guerras religiosas y la monarquía hispánica, monarquía de los Austrias, quiere apoyar muy fuertemente el catolicismo a partir de su apoyo a las órdenes religiosas, como por ejemplo los franciscanos alcantarinos, que es la orden a la que pertenece mi hermandad. Entonces, estos franciscanos alcantarinos querían recuperar el viejo cristianismo, el cristianismo más humilde. Ellos eran los más humildes entre los más humildes, que se querían alejar de las riquezas, del boato, de la pomposidad del catolicismo, de la curia, del catolicismo más ligado al poder. Y hacia mitad del siglo XVI nos fijamos en el Mediterráneo, en el antiguo reino de Valencia. Y íbamos por los pueblos, así que tenían un poco de entidad, buscando lugares que fueran propicios para ubicar una comunidad. Y así llegamos a Benicarló. Vino primero una pequeña expedición de unos 3 hermanos y vieron de que el pueblo estaba bien, la gente era amable y se pensaron seriamente en construir un convento en Benicarló. Ven que es un buen lugar, les gusta y unas décadas más tarde, ya hacia finales de los 70, de los 80 del siglo XVI, finalmente deciden que Benicarló tendrá su convento de San Francisco. Y lo que hacen es comprar este terreno en el que nos encontramos ahora. Comprar un terreno bastante grande, 2.000 metros cuadrados, y comienzan a construir. Solamente construirán una superficie de unos 800 metros cuadrados, un poco menos, y todo el resto serán huertos. Ahí es donde tendrán las verduras, tendrán los frutales, tendrán los corrales, de ahí se alimentarán. Y hacen una primera construcción. Estamos hablando de 1580, 1581, 1582. Aquí tenemos un solar y somos franciscanos y vamos a construir. Entonces vamos a hacer lo primero, la capilla. Por descontado, la capilla debe ser la parte principal. La capilla comenzará donde nos encontramos ahora. Aquí estaba ya la calle y aquí la capilla, que llegará hasta donde llega actualmente. Pero la puerta principal estará a lo que es la calle de San Francisco. Entonces era una rambla por la que bajaba el río. Y en aquella parte de allí tendríamos un claustro como el de ahora, un poquito más pequeño. Y en esta parte de hacia allí, lo que ahora son las alas del museo, solamente estaría la planta baja y la primera planta. Serían edificios corridos. No habrían separaciones, no habrían muros. Simplemente para separar, por ejemplo, las celdas de los hermanos, habrían pues unas telas que harían de separador. Es todo muy sencillo, es todo muy humilde, es como nos gusta vivir. ¿Qué queda de aquello? De aquello quedan sobre todo en la capilla. La capilla es donde encontramos más detalles que luego podemos ver con más tranquilidad. Sobre todo lo que son la parte de las pinturas. Y entonces, bueno, ¿por qué si se hizo aquel convento? ¿Cómo es que se ha cambiado? ¿Por qué se cambió? Pues nos hemos de ir un poco más adelante en el tiempo. Ya nos plantamos hacia finales del siglo XVIII. Por ejemplo, el 1790, es un buen año. Y han cambiado las modas y también han cambiado las órdenes religiosas. Los franciscanos aún existen, aún tenemos mucha presencia en Benicarló. Benicarló nos ha acogido muy bien y son tantas la gente que quiere venir que se ha quedado pequeño, el convento se ha quedado pequeño. Además, mucha gente de Benicarló han hecho comunidades laicas, muchas personas quieren ser enterradas aquí en el convento. Es una comunidad muy próspera, pero hay la necesidad de una ampliación.
Como las modas han cambiado, ya estamos en el modernismo, ya hemos superado un poco los rigores de esta época más renacentista y tan ultra religiosa, entonces nos vamos a permitir un poco más de alegría artística. Y la ampliación que vamos a hacer ya tendrán algunos detalles arquitectónicos, algunos detalles de pintura que aquel primer convento no tenían. Pero la ampliación, ¿en qué consistirá? Sobre todo que habilitaremos toda esta zona hacia adelante. Lo que hoy es el coro, si aquí empezaba el convento anteriormente, ganamos todo este espacio. Pero no solo de la capilla, también de toda el ala. Toda esta ala de aquí, todo esto será nuevo que ganaremos. Después construiremos también el segundo piso, haremos el claustro un poco más grande y también que coja este primer piso, y aparte del segundo piso, encima de todo, la logia, las golfes que se llaman. Y este será el convento ya reformado, un convento que inauguraremos a finales del siglo XVIII. Aquí en la capilla es donde podemos ver algunos de los restos más interesantes de la historia del convento. En el primer convento hemos de comprender que la cubierta de la primera iglesia era toda recta, era de madera, era muy sencilla. Y será en la ampliación cuando se hagan todas las bóvedas y también se decore un poco más. Como teníamos esta orden de humildad, de modestia, la pintura también había de ser así. Había de reflejar los detalles artísticos, arquitectónicos, habían de reflejar nuestro sentimiento de fe. Y por eso apenas decorábamos nada, simplemente una encalada en blanco para ahuyentar los mosquitos, para hacer más fresca la estancia, pero sin ánimo artístico. Será ya cuando lo ampliemos, hacia finales del 18, cuando nos demos algunos lujos artísticos y, por ejemplo, pongamos decoraciones en diversos colores, como se ven aquí, hagamos ornamentaciones florales y también algunos detalles de tipo más religioso. Algunas de las pinturas que han salido también son del principio, porque también una cosa es que sea bastante sencillo, pero otra que dejemos claro cuál es nuestra identidad. Y por eso sale en 2 ocasiones San Bernat. San Bernat es un ejemplo para los franciscanos, porque él renunció 3 veces a ser obispo. Él no quería el poder, él quería estar con el pueblo. Y por eso tiene a sus pies las 3 tiaras, de las 3 veces que él renunció a esta dignidad. Es un ejemplo y por eso merece estar por duplicado. Vemos también que al lado de San Bernat hay algunos escudos. Estos son escudos de familias de aquí, de Benicarló, que se integraron en la comunidad. No como monjes, que también podía ser que dentro de las familias había algunos que entraran como clérigos, sino como aportación para formar parte de las comunidades laicas, las comunidades seglares, de las hermandades, y los que podían aportar o que ayudaban eran reconocidos colocando su escudo familiar en un lugar destacado. Y tenemos también un detalle muy curioso de aquí del convento de San Francesc, que permaneció oculto durante siglos, que es este agujero de aquí. Este agujero realmente es un pasadizo y su ubicación hemos de revolver otra vez en el tiempo hacia el siglo XVI. Hemos dicho que Benicarló acaba a unos 500 metros de aquí. La Vila Murallada está a medio kilómetro. Esto estaba desprotegido. Es época de piratas. En el caso de que los piratas desembarcaran en Benicarló, los monjes estábamos fuera del recinto amurallado. Teníamos que tener algunas maneras de poder escapar a este peligro. Y una de las ideas que tenía era que aquí esto estaba cubierto con una fina capa de yeso, nadie sabía de su existencia. Si venían, nos refugiábamos aquí dentro del convento, pero si el peligro era aún mayor y peligraba nuestra vida, rompíamos el yeso, nos metíamos en el pasadizo, rompíamos otra plancha de yeso que había en la parte de atrás y era una salida por los huertos y escapábamos. Esto permaneció oculto durante siglos y no fue hasta las reformas del siglo XX cuando se descubrió que existía este pasadizo. Es uno de los detalles más curiosos que hay en esta capilla de San Francesc. En Vinaròs nos situamos en 1622. El clero de la villa pidió que los franciscanos fundaran un convento en esta localidad, aduciendo a su gran devoción a la orden franciscana de frailes descalzos de San Francisco, ya que los vecinos de Vinaròs daban cuantiosas limosnas al convento de Benicarló y San Mateu.
Su fundación fue accidentada, ya que hubieron muchos intereses enfrentados: competencia, jurisdicción, distancias respecto al convento de Benicarló, la existencia de la Orden de los Agustinos en Vinaròs, etc. La guerra del Segadors en Cataluña no ayudó a la fundación y tuvo que interceder el rey, el obispo de Tortosa y el mismo papa. El edificio se construyó fuera de las murallas, en el conocido camino de Benicarló, no sin temor que las tropas francesas, asentadas en Ulldecona, pudieran usar dicho edificio para atacar la villa. Ahora, vamos a ver cómo era este edificio. Esto es el acceso al templo. Por aquí accederíamos lo que era el templo y al fondo podemos ver lo que sería el altar. Aquí delante tenemos lo que se usaría para enterrar a los monjes. Se accede por aquí por unas escaleras, se dirige hacia el altar y se divide en 3 estancias, una al fondo y una a cada lado, y podíamos observar también que hay otra aquí. Esta fue descubierta cuando se realizó la restauración de la plaza. Se accede por esta trampilla y aquí los huesos que había no estaban ordenados. Se ve que los cadáveres o los cuerpos sin vida ya los habían depositado ahí. Sin embargo, en la otra sí que estaban bien organizados. Las lápidas que hay en el altar estaban en el acceso de lo que era el templo, en el suelo del acceso del templo. Por aquí podemos acceder a lo que sería una pequeña sacristía, y ahí también hay otra ala de servicio de la iglesia. Por aquí accederíamos a lo que serían las escaleras que daban paso a la primera planta del edificio, que era destinada en los últimos tiempos a centro social y también a guardería municipal. Una vez conocida la historia de estos 2 conventos, nos dirigimos a ambos ayuntamientos para conocer las diferencias entre los planes de recuperación y restauración de los conventos en estas 2 ciudades. La decisión política de restaurar el convento de San Francisco se llevó a cabo hace 27 años concretamente, pues realmente han ido todas las corporaciones desde entonces hasta la actual apostando por ese edificio como un edificio para un uso cultural, que es lo que tiene ahora, ¿no? Ahora, como sabéis, es el Museo de la Ciudad de Benicarló, un museo que en esta legislatura ya forma parte de la red de museos de la Generalitat Valenciana, y en esta última legislatura, en la legislatura 2015-2019, pues lo que hemos acabado son las obras de restauración de la capilla del convento, con lo cual con esas obras de restauración podemos decir que ya está prácticamente acabado. El convento de San Francisco, pues, de una manera, digamos, alevosa y nocturna, fue derribado de manera ilegal con el permiso de un alcalde de esta localidad, y para favorecer determinados intereses urbanísticos. Bien, es verdad que no se había hecho nada por conservarlo y estaba en muy mal estado, pero no ha habido posteriormente ninguna actuación digna de este nombre para recuperarlo. Lo único que se ha hecho es una apuesta muy discutible de carácter paisajístico para recuperar un determinado jardín que no tiene nada que ver con el antiguo convento, que es una recreación romántico historicista de aquello, más pensado para ganar premios de arquitectura que por su utilidad ni porque tenga ninguna virtud patrimonial, y la verdad es que no hay ninguna actuación digna de este nombre que haya trabajado en los últimos 10 años en la recuperación de este activo. Podemos observar que las políticas que se llevaron a cabo distan mucho. Mientras que en Benicarló se optó por recuperarlo, en Vinaròs el convento se acabó derribando. Por ello, nos interesamos en saber su opinión respecto a la preservación y restauración del patrimonio. Es muy importante para una ciudad, pues los edificios, recuperar el patrimonio arquitectónico y el patrimonio cultural, ¿no? La ciudad tiene unos años de historia, tenemos unos edificios que son emblemáticos, y de pronto se vio que había un convento de los antiguos franciscanos
que se tenía que recuperar como un espacio cultural para la ciudad de Benicarló. Se pensó en hacer un museo. Pienso que fue una decisión completamente acertada de la corporación que decidió en su momento apostar por la restauración de este museo, y luego todas las corporaciones que se han ido sucediendo en el Ayuntamiento de Benicarló, pues todos han seguido, ¿no? Con lo cual eso es muy importante, porque muchas veces sabéis que políticamente hablando, pues hay corporaciones que apuestan por unas obras determinadas, que cuando cambia de color el ayuntamiento o cuando cambia la corporación, pues parece que lo que han hecho los anteriores está mal y realmente se destruye o no se sigue apostando. Yo creo que esto es un modelo de la ciudad de Benicarló, una apuesta firme de la ciudad independientemente del color político de sus gobernantes. Yo creo que la defensa del patrimonio en Vinaroz en general, históricamente, ha sido mala, ha sido una actuación poco sentida por los poderes públicos, porque estamos hablando del tema del convento. Aquí en los últimos 40 años se han derribado muchas casas modernistas, muchas casas con valores patrimoniales, se ha defendido o se ha conservado mal cuestiones como esta que yo decía antes. La casa a iguales de Izco se ha asolado prácticamente en los últimos años, cuando hace 10 o 15 años aún tenía un valor patrimonial importante, y yo creo que tenemos muy pocos elementos dignos de tal nombre. ¿Crees tú que se ha sacado provecho y es importante recuperar y mantener concretamente el convento de San Francisco? Yo creo que sí, yo estoy convencida, como os he dicho. Yo agradezco a las corporaciones del Ayuntamiento de Benicarló que han apostado por ese edificio, que creo que es la envidia de toda la comarca, por qué no decirlo. Otros municipios tenían otros conventos franciscanos y realmente se destruyeron, con lo cual se pierde mucho patrimonio y realmente se pierde la historia del municipio, porque ese convento ha formado parte de la historia de Benicarló. Os acabo de decir que ahí aparecieron tumbas de gente de Benicarló que estaban enterradas ahí, con lo cual eso es historia viva de nuestro municipio. Y aparte yo, como digo, reconozco todo el trabajo de las corporaciones anteriores. Personalmente, leyendo todo lo que ha existido sobre el convento, creo que su valor, digamos, artístico no era demasiado elevado, y se habían hecho ya muchas reformas a lo largo de toda esta época, pero sí creo que era un conjunto, un sitio y con una personalidad que nos hubiera servido como un bloque cultural y archivístico de nuestra ciudad, y creo que en ese sentido hubiéramos tenido un edificio de referencia. Una vez acabada la charla con el alcalde de Vinaroz, Enric Pla, decidimos profundizar más en el tema y buscar de forma más concreta los motivos por los cuales el convento de Vinaroz fue derribado. Para ello nos reunimos con Jacinto Moliner, el alcalde por aquel entonces. La verdad del derrumbe del convento de San Francisco fue que cuando nosotros entramos y nos hicimos cargo de la responsabilidad del ayuntamiento, ya había un decreto de derrumbe desde el año 1993, dictado por el señor Ramón Bofill, alcalde socialista. Cuando se decreta un derrumbe, es obligado por parte de la administración cumplir el decreto, porque cualquier cosa que ocurra allí, el responsable es el propio ayuntamiento. Cuando nosotros llegamos allí, nos encontramos con el problema de que aquello estaba en una grave situación estructural. De hecho, tengo informes que así lo demuestran, de 2 arquitectos que dicen cómo está el convento, 2 informes. ¿Me dejaría un momento verlo, si no me sale? Porque tengo que decirle que fui denunciado por la oposición al juzgado de Vinaroz, que por cierto también tengo que decirle que se fue sobreseído. Por lo tanto, no se dio ninguna cosa mala en la actuación nuestra. Ahora, de vuelta en Benicarló, nos dirigimos al MUCBE, esta vez para hablar con la actual directora, Lorena Luján, que nos contará qué es exactamente este museo. El MUCBE básicamente se estructura como en 2 ámbitos. Una es el continente que llamamos y la otra sería el contenido. Centrándonos en lo que es el continente, lo que es el museo, está ubicado en el antiguo convento de franciscanos, como comentabas. Es un edificio muy emblemático para Benicarló, con mucha historia, y sus inicios ya en el 82
se decidió desde la corporación apostar por este edificio y el primer trámite que se hizo fue incoarlo para que se declarase bien de interés cultural. Con esta incoación y con esta declaración lo que se pretendía era revertir su proceso de deterioro que se llevaba a cabo realmente pues, durante los 20 años anteriores. De hecho, las estadísticas anuales de visitantes, pues podemos decir que a lo mejor el 80% de los visitantes son de Benicarló. También podemos afirmar que siempre que gente de Benicarló trae amigos o familiares de otros sitios, vienen a enseñarles este edificio. O sea, ya no, aparte de las exposiciones que podamos tener o no, el edificio en sí, ¿no? Como síntoma de, pues, bueno, de cómo se ha recuperado un antiguo edificio que estaba prácticamente en estado de ruina. Mira, desde un punto de vista de mi vivencia como trabajadora, ¿vale? como técnica de la administración, lo que siempre he dicho es que Benicarló ha tenido la suerte de, independientemente del color político que nos ha gobernado, todos han apostado siempre por la recuperación del patrimonio. Ya no solo por este edificio, sino por el conjunto de edificios que tenemos. De hecho, este año salieron otra vez ayudas para la preservación del patrimonio y es que no teníamos edificios para presentar, porque los teníamos todos recuperados. Entonces, yo creo que la sociedad, lo que es a nivel patrimonial y a nivel cultural, Benicarló tiene una buena cohesión y una buena unión. O sea, de hecho hay un montón de asociaciones y un montón de... lo que es la parte cultural y social es muy potente desde la base, pero aparte de que Benicarló como colectivo unido siempre ha luchado por su patrimonio, yo creo que al nivel de corporaciones lo han tenido siempre muy claro. Además, nos cuenta que en sus inicios se llevaron a cabo unas escuelas taller en este propio convento, en las que se impartían distintas especialidades como carpintería, electricidad o fontanería. Tenemos el placer de poder hablar con alguno de los maestros que impartieron estas clases. Al principio teníamos que hacerlas en el casal principal. Luego adaptamos aquí unos lugares y lo hicimos aquí. Pero allí yo me vi con el agua en el cuello, más arriba del cuello. Pero al final salió. Lo veo. Estas cosas, esto no lo hicimos nosotros, esto vino una empresa especializada. Pero, por ejemplo, esto, el piso de ahí... los canales relajantes de aguas... Eso fue un último, El cuarto de aseo. Lo hacían niños de 14 y 15 años, o 16, y ponían las misas. Y a lo mejor arrancaban ponían 3 y arrancaban 4, ¿no? Pero, al final, salió todo. ¿Y usted? A ver, yo expliqué un poquito por cómo es más pasado. Lo último que hubo aquí en vida propia, con gente viviendo, fue el cuartel de la Guardia Civil. Bueno, al principio fue muy duro. Aquí entramos, yo tengo fotografías y vivencias, porque aquí los alumnos sabían dónde tenían que ir y dónde no podían ir al principio. Porque esto estaba todo apuntalado y a punto de caerse todo, y a pesar de avisarlos de que no fueran a algunos sitios, yo tuve que sacar a 2 alumnos, un alumno y una alumna, del piso de abajo, que se les hundió el piso, menos mal que no se hicieron nada, pero así estaba todo esto. Y bueno, el desarrollo, ¿cómo fueron pasando los años y cómo ves tu labor ahora en perspectiva? ¿Cómo es tu labor ahora que ya ha pasado tiempo? ¿Cómo valoras toda la experiencia y todo lo Bueno, yo lo recuerdo siempre, y hace muchos años que lo hicimos, y lo recuerdo con mucho orgullo de haber hecho lo que se ha hecho aquí. Todos los años se han hecho actuaciones de todo tipo, ¿no? Desde que estamos hablando, la primera fue lo de los techos, porque esto se estaba cayendo, porque ahí se contrató una empresa especializada, que no cualquiera puede meterse a este tipo de arreglos, ¿no? Y una vez se consolidó el edificio que estaba ya saneado, bueno, después se ha hecho ya la climatización, el tema de humedales, y el tema de
la parte del museo, de los pisos, o sea, que se han hecho muchísimas, tampoco, ahora ya no recuerdo todas, pero aquí se han hecho muchas. Empezando por el techo de la capilla, que es bóveda. Sí, bueno, todo eso es la parte primera que se hizo es de consolidar todo eso. Estaba a punto de caer también, se tuvieron que hacer andamios muy difíciles de hacer. Después todo el tema de la pintura de la fachada, todo eso ha sido cosas que se han ido contratando pues, con proyectos individuales, ¿no? Porque esto es el resultado de muchísimas actuaciones. Y aquí se encontraron muchas cosas también, empezando por un ¿cómo se llama? Que estaba paredado, que decimos nosotros. Hay una pared aquí y un tabique delante y eso estaba dentro. Y lo sacamos y era de madera, era una madera de aquella antigua tan buena y yo no sé, he perdido ya el rastro y no sé ni dónde para. ¿Quiere una caja? ¿Un mueble o qué? Sí, un mueble. Sí, un arcón. Sí, sí. Un arcón. Sí, un arcón, sí. Se encontró una bola de hierro de la guerra. Eso encontramos fuera. Hacíamos una fosa séptica. Eso lo encontramos fuera. Que pesaba más de 100 kilos. Sí. Y tenía un hueco dentro que cabían 15 litros de agua. O sea que estando medio vacía por dentro, pesaba más de 100 kilos. Que no era el convento, ¿eh? Se encontró en los solares vecinos. Se encontraron tumbas también, como esta pequeñita de aquí, era de un niño. Rápida llega. Se limpiaron 2 hoyos que hay en la capilla, muy grandes, que estaban llenos de huesos y trozos de piedra. ¿Cuántos sacos llenas de huesos? No me acuerdo, pero se llevaron al cementerio y se enterraron. Los sacos, calavera y todo, ¿no? El día que se encontró, vamos a limpiar esto. Van a la tapa, ponen la luz, está lleno de esqueletos esto. A saber de cuándo era eso, vete a saber. Y salió allí de... Si eran frailes y ya de cuando la guerra, vete a saber de cuándo era eso. Y se sacó todo el cementerio, ¿no? Se todo el cementerio. Sí. Hicimos una exposición de escuelas talleres en Castellón, en el Parque Ribalta, en Paseo Ribalta. Hicimos allí una exposición de la escuela de taller, lo que hacíamos aquí, fuimos allí también a hacer una demostración. Bueno, eso ha sido interesante, para mí ha sido una novedad. Yo nunca había hecho escuela náutica, al contrario, yo con 14 años empecé a trabajar con mi padre, que era Juan Alfredo Fontanera, y yo por venir a trabajar toda la vida. Y vino esa ocasión, digo, pues sí, pues vamos a enseñarle el oficio. Para mí fue una novedad muy importante. Una experiencia buena. Cosa en la vida que no había encontrado si no hubiera sido por el taller, un trabajo que no hubiera hecho, eso de enseñar. Ahora nos dirigimos a Vinaroz, donde esperamos a Benjamín May y a mis abuelos, natales del pueblo, para que nos cuenten algunas vivencias relacionadas con este edificio. Desde que yo lo conocí, pues era una cárcel que eran los prisioneros que habían conseguido, los soldados que venían del frente, de la parte republicana, los cogían, los metían allí un cierto tiempo y de allí después ya los mandaban a Castellón o a Valencia o donde sea. Y aquello posteriormente, posteriormente no, pero era un convento que parece que tenía la iglesia, que es donde aún quedan vestigios, y después la frente que fueron juzgados, y a la parte izquierda era una maternidad posteriormente. Y deduzco que aquello sería un convento porque resulta que toda la fachada de frente que daba al patio, que sería el patio del convento, pues resulta que allí creo que eran las habitaciones que tenían los monjes que habían allí. Y nada más, o sea que todo eso, que ha sido varias cosas en varias épocas del año o del tiempo. Recuerdo que en algún momento has mencionado que tuvimos algún familiar en la prisión. Pues sí, cuando llegó mi padre, pues cogió los 10 y lo metieron allí dentro. ¿Y estuvo mucho tiempo ahí dentro? Pues no lo sé, pero aproximadamente mejor estaría un mes o 2 o 3. Y luego ya se lo llevaron. Luego ya lo trasladaron, a él lo trasladaron a Castellón, y en Castellón estuvo 3 años. O sea, después de esto a causa de la guerra, ¿no? Eso, sí, lo que has sí, mencionado. Y luego tuvo diferentes usos, ¿no? Por lo que estamos comentando. Sí,
Yo también recuerdo que cuando el año que bajé de un pueblo, que yo no vivía aquí, allí había el cine, hacían cine porque ibas a misa los domingos y cuando salías te daban una entrada y era para ir allí al cine, que se decía el cine del señor vicario, porque siempre lo llamaban así. Y íbamos, pues ya, yo me acuerdo que era muy jovencita y iba allí y disfrutábamos pues viendo las películas que hacían de risa y de cosas. Y después pues salías y te dabas una vuelta por allí, pero el último que estaba dentro, aquello no era un cine, aquello era un bumbulo de gritos y muy bien, y muy mal. Y cada cual decía lo que quería y nada, y se llenaba hasta tope. Pero resulta que aún no íbamos todos, o no iban todos, porque solo iban los que iban a la iglesia, que eran de la parte, digamos, de las derechas, que ganaron la guerra y tenían aquello de la afición de ir a misa, a la iglesia y después de aquello. Y alguno que se lía como yo, que iba allí a misa, porque me llevaba una señora que era muy de iglesia. Y claro, como iba con aquella señora, pues yo también era de las pandillas de aquellas, o de aquella clase de gente que entonces eran los jefes del pueblo. Y nada, pues por eso yo iba ahí. Yo por mis padres no hubiera ido. No, pero yo sí que iba, y casi todos los domingos. Además, también me acuerdo que allí al lado estaba la maternidad. Y allí pues nació mi hermana, y también nacieron muchos, tu padre creo que también nació allí. Sí, y padre. Entonces todos los niños de aquí y parte de la provincia, del contorno de Vinaròs, iban todos allí a tener los niños. Yo me acuerdo de esto, pero mucho, y también pues lo que decíamos, después ya aquello se quedó como si fuera un almacén municipal. Exacto, y allí ponían las peañas de la Semana Santa y lo hacían, bueno, como un servicio de Vinaròs. Y entonces resulta que uno de los años se cayó el techo y estropeó las peañas y tuvieron que quitarlo todo, por cierto que estuvo bastante mal y eso. Y a consecuencia de esto ya lo tiraron. Y después ya empezaron a derribarlo y solamente han dejado, se ve que un trozo. Más piedras para recuerdo. Yo era pequeño, recuerdo pues un club juvenil donde se organizaban desde pues, la banda de tambores y cornetas hasta salidas senderistas, deportes, acampadas, y después de esto fue desapareciendo, se abandonó el uso de club juvenil y se mantuvo el que en la planta baja se daba como pues vivienda del carcelero, con el cual yo tenía una vinculación, era amigo de la familia, y más adelante como policía que fui también me tocó hacer alguna guardia y estuvimos aquí aguantando a los presos. Anécdota podríamos contar cuando, como hemos dicho, el edificio estaba bastante ruinoso. La noche que cayó el templo, estaba un compañero de guardia y le comunicó al jefe que había caído el edificio y se pensaba que había caído la iglesia principal de Vinaròs. Y nada, pues nada, es una anécdota porque se lió una polvareda impresionante y hasta que no vimos realmente el alcance del derribo pensábamos que había caído parte del edificio donde se encontraban los presos, pero solo se refería al tejado del templo. Y aquí acaba nuestro viaje en la búsqueda del patrimonio, de la cultura, de todo eso que nos envuelve y a veces no te das ni cuenta. Simplemente yo creo que por mi parte es dar las gracias a todo el mundo que nos ha ayudado y en este maravilloso paisaje que también es patrimonio, aunque en este
con este trabajo hemos descubierto que muchas cosas son patrimonio, yo creo que ya es el momento de acabar. Sí, recalcar lo que has dicho. Primero, dar las gracias a toda la gente que ha participado, ya sea en trabajo invisible, como puede ser todo el equipo de nuestro instituto, el Leopoldo. La profesora Marina. O ya sea la gente que ha participado en este vídeo, que sean los diferentes alcaldes, la alcaldesa de Benicarló, el alcalde de Vinaròs, sean ya personas que han al final participado y bueno, creo que la experiencia ha sido muy gratificante. He aprendido cosas que nunca me hubiera imaginado aprender. Además hemos descubierto cosas. Yo he descubierto que mi padre nació en el propio convento. ¿Y tu bisabuelo no estuvo en la cárcel ahí también? Sí, mi abuelo me contó que mi bisabuelo estuvo preso en la cárcel después de la guerra. Y creo que al final es lo que nos llevamos de este trabajo, aprender a valorar todo esto, aprender a valorar muchas cosas que a veces ni nos damos cuenta y bueno, seguir aprendiendo, siempre aprender.